Bueno, después de haber visto la definición y la clasificación de microalgas y organismos similares, vamos a hablar dónde podemos encontrar estos microorganismos de tanta importancia. Obviamente los primeros que van a salir a nuestra mente y es los que estamos relacionados son ambientes acuosos, principalmente el océano, que lo he puesto en la mitad acá. En la mitad acá está. Cada vez que hablo de algas, tú trabajas con algas marinas, siempre se da esa asociación. Y sí, se encuentran tanto en agua dulce como en ríos, en movimiento y en el mar, ¿sí? Y en lugares donde hay la mezcla del río con el mar, que se llama estuarios, ¿sí? En todas ellas hay diferentes tipos de microalgas. Obviamente en esta hay algas de agua dulce, de agua salada y estas de agua salobre, que tienen una concentración intermedia. Es importante recalcar de que cada uno de estos ambientes van a permitir el crecimiento de diferentes tipos de microalgas. ¿Dónde vamos a encontrar una muy buena cantidad de microalgas? En sectores donde no sean muy profundos, ya que como son organismos fotosintéticos requieren luz. Entre más profundo sea, menos luz llega, por lo tanto no producen mucha fotosíntesis, no producen, se organismos fotosintéticos pero en menor cantidad. Por lo tanto, un buen lugar, vamos a hablar del aislamiento en las siguientes clases, pero un buen lugar para encontrar microalgas en el río son las riberas de los ríos, en el mar las formaciones rocosas en el mar, también por ejemplo puede ser las orillas, todos esos sectores, y obviamente los estuarios, las secciones, por ejemplo, de poca profundidad. Ahí van a encontrar definitivamente muestras de algas, ¿no? Una vez más, en estas algas van a encontrar algas bastante similares, pero que tienen una capacidad distinta de aceptar la salinidad. Una cosa muy importante también, normalmente las algas salinas, oceánicas, también pueden ser adaptadas para lugares con menos salinidad. En el otro caso, también se pueden adaptar, pero con mucho esfuerzo, mucho más sencillo la adaptación de estas algas, ¿no es cierto? Y bueno, son diferentes lugares donde podemos encontrar algas en medios acuosos. Obviamente los medios acuosos no pueden acabarse si no hablamos de las lagunas y los lagos, que también tienen diferentes grados de salinidad. La mayoría de ellos son de agua dulce, los cuales también son un buen lugar para encontrar algas, ¿no es cierto? Ahora, son muy interesantes estas algas ya que los ambientes no son iguales que los ríos, ya que los ríos hay movimiento, este es más calmado el agua, entonces hay otro tipo de microalgas que se pueden encontrar adaptadas a diferentes lugares. Además, por ejemplo, en el caso de Sudamérica, que tenemos los Andes, por ejemplo, podríamos encontrar lagunas en lagunas altoandinas muy interesantes porque seguramente hay unas eh, efectos ambientales muy diferentes a los que podemos encontrar en otros sitios. La selva peruana, por ejemplo, o la selva en general, si estamos viendo de otros latitudes, también tiene un gran potencial, ¿no? En este caso yo soy de Perú, por ejemplo, pongo acá el lago Titicaca, que sería muy interesante la investigación ahí, y por ejemplo algunas lagunas que son de la región donde yo vivo, Arequipa, en las alturas, ¿no es cierto? Como Ayo, ¿no? Ayo no es tan alto, pero tienen una diferente capacidad y también por ello es bueno hacer una investigación distinta y evaluar en todos estos ecosistemas. Ahora, obviamente, como ya dije, los medios acuosos son los de un mayor, mucho más fácilmente nosotros podríamos pensar, pero también existen otros lugares. En este caso, por ejemplo, en el suelo, muestras de suelo tienen casos de microalgas. En este caso, yo he puesto esta foto del desierto, porque en la Universidad Católica de Santa María el año pasado hubo una presentación del aislamiento de algunas cianobacterias que vivían en líquenes en el desierto, a las afueras de mi ciudad, que es la continuación del desierto de Atacama, que comienza en Chile y termina en Perú. Entonces, yo estoy en la salida de eso, en la Joya, el desierto de la Joya para ser más precisos, también se encuentra ahí.
en muestras de suelo, de diferentes tipos de suelo, en muestras de invernadero, en muestras de terreno agrícola. Hay muchos lugares que están descritos como suelo que tienen microalgas. También se está haciendo mucha investigación que tienen interacciones con bacterias, los cuales permiten una simbiosis en el suelo, mejorando este suelo. Por eso no solo tenemos que investigar algas acuáticos o de muestras acuosas, sino también de muestras sólidas, pero y de muestras de suelo, pero también en el hielo hay algunas que pueden crecer. En este caso, por ejemplo, esta foto fue tomada en una noticia que en la Antártida comenzó a crecer este tipo de algas verdes en el hielo. O sea, muy interesante también su capacidad de crecer en ambientes tan fríos. Por lo tanto, es muy buena esa su investigación. Tenía un compañero que en su universidad donde estaba haciendo su maestría, en las muestras que tenían hielo en los de -4, en los de -20, a veces les crecía una cianobacteria y no podían deshacerse de ella, ¿no? Entonces, pero también es importante. Y es importante recargar también de que hay reportes de que algas pueden encontrarse en ambientes extremos, en diferentes muestras de suelo, como está explicando, y también algunas muestras biológicas que se pueden encontrar, porque tienen simbiosis. También las microalgas son parte de la flora que existen. Entonces, no solo es muestras acuosas que tenemos que estar investigando, sino muchas veces muestras sólidas que tienen un gran potencial para encontrar las microalgas. Entonces, las microalgas son un organismo extendido en múltiples lugares, ¿sí? Y es importante recordar esa información. Esto nos va a ayudar a pensar cuando nosotros hablemos en la siguiente clase acerca del aislamiento de microalgas, que vamos a tocar una pequeña sección en la parte de cultivo.